Y decían, viajar por viajar es inútil. Incluso viajar por aprender es un término demasiado vago. Vamos a iniciar un poco con unos temas ligados a tu persona, no exactamente con tu trayectoria. Quisiera que nos contases un poco dónde naciste, dónde estudiaste la carrera y cuándo te graduaste, porque yo en sí estaba buscando información, pero no encontraba nada de eso. Todo pues lo que estaba encontrando era toda la parte ya del periodo 1990 hacia adelante. Pero antes de eso no encontré nada y tenía un poco de curiosidad. No sé si podrías contarnos un poco de aquello. Pues sí, yo soy guipuzcoano de nacimiento, de la antigua capital de Guipúzcoa, de Tolosa. Mi ama es de ahí y mi aita es de La Rioja Alavesa, de un pueblo muy bonito que se llama La Guardia, donde hay muy buen vino. Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo he vivido en Tolosa hasta aproximadamente los 14 años, ¿no? Y luego pues tuve un periodo en between entre Tolosa y Vitoria, donde trasladamos ya a la familia, que yo estaba haciendo entonces, pues bueno, los grados mínimos antes de la EGB, ¿no? Y entonces tuve ocasión de estar en un colegio que era el International College en Izarra, en Álava. Inglés. Sí, sí. Y estuve 2 años allí interno, como castigado. Y luego ya, pues nada, hice bachillerato en el Instituto Ramiro Maeztu, en Vitoria, y luego ya hice la carrera y fui a hacer la tesis doctoral a Madrid, a la Escuela de Arquitectura. Empecé la carrera a los 18 años, la acabé a los 24, y a los 25, 26, pues en fin, contacté con la Escuela de Arquitectura de Madrid, porque antes, cuando acabé la carrera, me dio una beca predoctoral, con lo cual yo pude compaginar la docencia a los 24 años, recién acabado, 25 años, lo pude compaginar con un instituto de investigación que desarrollé con un catedrático de la universidad, que era un instituto de estudios iconográficos. Iconográfico significa icono, imagen, grafos, escritura, escritura a través de la imagen. Y era un instituto que se llamaba EFIALTE, y con este instituto pues tuve ocasión de estar en relación, organizando 2 congresos internacionales a las jóvenes edades de 24, 25, 26 años, pues con la Plantingiana de Amberes y con el Women and Courtauld Institute de la Universidad de Londres. Y entonces yo, bueno, tuve la inmensa suerte de internacionalizar mis conocimientos solamente a acabar la carrera. Y esto, pues claro, en el año pues 89, 90, 91 resultaba novedoso, ¿no? Porque había muchas cosas por hacer, no es como ahora, ¿no? Que es distinto. Bueno, todo esto hasta la parte de hasta el año 1990. Después, pues como comentabas, realizaste un viaje por el mundo, visitando diferentes países, ¿no? Como por ejemplo Francia, Suecia, Canadá, Estados Unidos, entre otros países. Y después, o sea, con toda esta experiencia, estuviste, por así decirlo, de gira durante 4 años. Y esta experiencia que tuviste en cada país, o sea, ¿cómo te cambió en sí? Porque luego a tu vuelta, en 1994, fundaste el Centro Vasco de Arquitectura. ¿Con qué objetivo nació el Centro Vasco de Arquitectura? Hombre, yo, no solo antes de la Real Sociedad Española de Medio País, ¿no? Y los hombres ilustrados tenían un sentido utilitario práctico de lo que hacían. Y decían, viajar por viajar es inútil. Incluso viajar por aprender es un término demasiado vago. El que no viaja con un objetivo concreto, yerra, se confunde. Esos son textos de la Vascongada que cuando hacían los viajes. Tenía un sentido utilitario y práctico. Y yo creo que al estudiar a la Vascongada se me quedó ese sentido utilitario y práctico, ¿no? Y entonces, hombre, tuve la oportunidad de estar trabajando como artista en el Instituto Francés de Arquitectura, en el École Polytechnique Federal de Lausanne, en el DAM, en el Museo Alemán de Arquitectura en Frankfurt, en Estocolmo y en Estados Unidos, Canadá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego pues vas recogiendo noticias, vas reflexionando sobre cómo está la dinámica que me tocó vivir de los archivos y museos de arquitectura a nivel internacional. Como a mí me interesaba la imagen como objeto de análisis por la formación iconográfica que había tenido, pues me encontré con materiales privilegiados para analizar la arquitectura. Y eso me estimuló muchísimo, lógicamente, ¿no? O sea, si vas a la Abbey Library en Columbia,
pues tienen prácticamente miles de fotografías y planos de la construcción de Nueva York. Entonces eso es un lujazo. O si vas al Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal, pues entonces encontrar unos archivos, pues en fin, no solo americanos, sino también europeos, que han trasladado allí sus fondos porque era una institución que garantizaba la conservación de los mismos, ¿no? Entonces, o si vas al antiguo Instituto Francés de Arquitectura, o que ahora está en el Trocadero, se llama la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en París, pues tienen prácticamente los archivos de arquitectura del siglo XX catalogados. Son materiales riquísimos para aprender, para visualizar, para trascender, para reflexionar sobre aspectos arquitectónicos. Y yo cuando vine aquí otra vez al País Vasco, pues me acordé de esta frase que te he dicho de los hombres de la Vascongada, ¿no? Viajar por viajar es inútil, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿yo cómo puedo compensar en la medida de lo posible pues, esta formación al País Vasco, que es donde soy yo, donde me he criado, donde he recibido mi primera formación y demás? Y pensé que como no existía ningún centro pues, homologado a nivel internacional de fama, pues prácticamente en todo el estado, pues dije, ¿por qué no intentamos hacer algo? Entonces, pues me moví en el sentido de que toqué instituciones diversas para buscar pues una cierta solvencia económica e intentar crear un centro de arquitectura especializado en esto. Entonces, en el año 94, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, pues hicimos una sesión inaugural del Centro Vasco de Arquitectura, que se presentó con una exposición titulada Arquitecturas dibujadas, en la que hacíamos una recopilación de todos los grandes centros de estudio arquitectónicos que habían desarrollado materiales dignos de mención y de reflexión, pues a través de sus archivos en todo el estado. La Lonja de Barcelona nos prestó diversas imágenes para hacer la exposición. El Archivo General de Indias tenía pues en Sevilla muchos dibujos de los primeros arquitectos que trabajaron en América. La Real Academia de Artes de San Fernando disponía también de unos materiales muy interesantes que se podían poner pues, para pensar y reflexionar. Incluso la Escuela de Arquitectura de Madrid también tenía materiales de este tipo, ¿no? Entonces buscamos centros, también en Galicia, etcétera, que podían seleccionar una serie de materiales interesantes para darnos cuenta del inmenso patrimonio documental arquitectónico que teníamos en el Estado, a pesar de que no teníamos un centro de referencia, como puede haber en Canadá, en Estados Unidos o en otros lugares, pero tenemos un patrimonio riquísimo, ¿no? Entonces pusimos en solfa un poco todo ese patrimonio a través de una exposición sobre el patrimonio documental arquitectónico en el Estado. Y entonces, pues bueno, hubo, en fin, directores de museos de arquitectura de prácticamente todo el mundo que vinieron y vieron eso, y fue, pues bueno, un poco el arranque a 25 años de trabajo. Quisiera saber en sí, ¿cuál es la apuesta por el futuro que tienes? Me refiero a ese objetivo o meta que te hace levantarte cada día, por decirlo de algún modo. Los objetivos son variados con el tiempo, ¿no? O sea, a medida que vas evolucionando en edad, en fin, en actividades, tienes pues, siempre unas condiciones, en fin, familiares, sociales, económicas, contextuales, que bueno, yo lo que tengo es un gran entusiasmo por lo que hago. Entonces, ya puede ser una cosa o puede ser otra. Intento mantener esa ilusión y ese entusiasmo de forma permanente y ser positivo en mitad de todo. Entonces, pues eso es lo que a mí me ayuda a funcionar, ¿no? Pero bueno, luego pues, no sé, uno va viajando y de una buena conversación con una buena persona puede salir un tema, o de una reflexión pues, con otra serie de personas. Uno va un poco con sus cosas en la cabeza. Entonces, cuando tiene la oportunidad de encontrar personas que están en la misma sintonía suya y que tenemos un tema de conversación que pueda ser parecido, pues es como si te toca la lotería. No te toca directamente, pero sí indirectamente, en el sentido de que luego puedes sacar puntas de esas conversaciones. Y no solo sacar puntas, sino que puedes buscar nuevos intereses
que te sigan motivando en la labor que estás haciendo. Muchas gracias por haber visto la entrevista entera y si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete dándole al botón de aquí abajo y si te has quedado con ganas de ver más entrevistas, puedes mirar nuestro último vídeo aquí o la lista de reproducción aquí.